¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Cada 10 de agosto, Ecuador conmemora, con pompa y circunstancia, el grito de independencia del Reino de España. ¿Es una fecha para celebrar o para lamentar? Valió la pena abandonar el seno de un vasto imperio que garantizaba unidad, comercio y prosperidad para convertirse en una especie de neocolonia al servicio de las potencias de turno. ¿Estuvo acaso justificada esa ruptura orquestada por élites egoístas para caer en el subdesarrollo, los enfrentamientos civiles y la pérdida de la mitad del territorio? Es decir, ¿le sirvió realmente al Ecuador esa independencia? Les invito a una reflexión profunda sobre el origen de Ecuador, sin la manipulación nacionalista que durante más de 200 años se ha practicado en escuelas, universidades, academias militares y policiales y medios de comunicación locales. Estás en tu derecho de discrepar y contradecirme. Yo me baso en hechos, no en leyendas, ni negras ni rosas. Por mi parte, te dejo abajo la bibliografía consultada. El 10 de agosto de 1809, en la ciudad de Quito, un grupo de aristócratas criollos liderados por figuras como Juan Pío Montúfar y José Cuero y Caicedo, realizó el llamado primer grito de independencia. Una proclamación que marcó el inicio del proceso de separación del dominio español por parte de la Real Audiencia de Quito, un territorio que después decidió llamarse Ecuador, por cierto. Un nombre sugerido por la expedición francesa de la Condamine en el siglo XVIII. Ese grito de independencia es celebrado anualmente como efeméride nacional y se conmemora con desfiles, actos cívicos y narrativas heroicas. Sin embargo, queridos amigos, ahora con la perspectiva de 2 siglos debemos afrontar la verdad. Aquella secesión fue el germen de un artificio estatal que no ha funcionado, un constructo frágil nacido de una conspiración elitista criolla. Aquellos españoles de América, conscientes del vacío de poder en Madrid debido a la invasión napoleónica y descontentos con el control de la dinastía borbónica, desmantelaron en Quito y Guayaquil un orden jurídico estable, arrojando por la borda la prosperidad económica virreinal para inaugurar un ciclo de decadencia que incluyó la confiscación de tierras comunales indígenas y un neocolonialismo secular que encadenó a Ecuador al mundo anglosajón y olla china. Ecuador no se ha recuperado y lo ha intentado por más de 2 siglos. La Real Audiencia se transformó en una república ficticia independiente que cayó en la irrelevancia geopolítica y el subdesarrollo económico. Para los hijos del yugo, la independencia no les liberó, les condenó a ser periferia después de haber sido centro. Regresemos al relato histórico. Aquella conspiración criolla del 10 de agosto no fue un levantamiento popular, sino un complot cuidadosamente orquestado por una élite de terratenientes, clérigos y comerciantes, todos españoles de sangre, masones, anglófilos, cooptados por agentes británicos que residían en Quito y que tenían instrucciones precisas desde Londres. Había que abrir el comercio con Inglaterra, liberando los puertos que controlaba la Real Audiencia. De aquí que uno de los primeros actos de la Junta fuera nombrar gobernador del puerto de Esmeraldas a un inglés, Benito Stevenson. Este se encargó de combatir la resistencia realista en varios puertos ecuatorianos, entre ellos Atacames. La conexión británica se amplificó en Guayaquil hacia 1819. Allí, el criollo José María de Antepara, masón y revolucionario, lideraba una tertulia que seguía al pie de la letra un plan recibido de Bolívar en Londres. Era la hoja de ruta británica para derribar la monarquía española y fragmentar Hispanoamérica. Bolívar envió a Sucre con 700 soldados para liberar la sierra ecuatoriana. El contingente incluía tropas de levas guayaquileñas y un batallón británico denominado Albión bajo el mando de John Ellingworth y Daniel Florencio O'Eary. La expedición fracasó en Cuenca, un gran bastión realista, pero el apoyo de un destacamento enviado por San Martín permitió la derrota de las tropas realistas que terminaron replegándose a Quito. Allí, en las faldas del volcán Pichincha, el 24 de mayo de 1822 se libró la famosa batalla. ¿Quiénes se libró la famosa batalla? ¿Vencieron? Un ejército compuesto principalmente por soldados de Nueva Granada, Venezuela e Inglaterra con su batallón Albión. ¿Quiénes defendían la ciudad? 1000 indígenas y mestizos de toda la sierra ecuatoriana, además de 260 peninsulares. Como dijo el historiador Francisco Núñez del Arco, autor del libro Quito fue España, se trató de una batalla encabezada por ingleses y tropas extranjeras, por un lado, y por otro quiteños y cuencanos.
Independencia en absoluto, cambio de amo. Entonces, ¿qué cambió tras esa guerra civil mal llamada de independencia? Pues Ecuador dejó de ser parte de un imperio con instituciones propias y autónomas como los cabildos y las audiencias que estaban integradas y dirigidas por los propios habitantes de las ciudades, no por delegados de la península. Al derogarse las renovadas leyes de Indias, se extinguió toda protección a las comunidades indígenas que vieron sus tierras confiscadas y escrituradas a favor de los nuevos dueños, los criollos. La República Ecuatoriana nacía sin plan, sin proyecto, librada a sí misma y dominada la ITS que solo atendían a su propio beneficio egoísta y a los intereses de su gran patrocinador Inglaterra. Así que no eran patriotas, eran traidores contra su propio pueblo. La nueva élite de Quito estaba formada por oportunistas que se enriquecieron con el saqueo de la hacienda virreinal y gracias a la confiscación de tierras indígenas. La nueva élite de Guayaquil eran antiguos contrabandistas que pasaron a dominar el puerto para servir al amo inglés enriqueciéndose en el proceso. Escuchemos a Constantino de Miguel. Ecuador fue entregada en bandeja a los mercaderes y banqueros de la Gran Bretaña. Para no hacer competencia a los paños de Manchester, se desmantelaron los obrajes textiles y artesanales de Quito. Para no hacer sombra a los astilleros de Southampton, desapareció la construcción y reparación de naves oceánicas en Guayaquil. Toda una estafa para Ecuador en nombre del liberalismo económico, porque además Ecuador también se desconectó por completo del gran mercado hispánico para depender de las exportaciones al Reino Unido. Los nuevos gestores del país cambiaron esa matriz productiva de protoindustria por un modelo basado en la extracción de recursos naturales. Hasta hoy, Ecuador depende de un puñado de materias primas y alimentos: cacao, café, banano, camarón, flores cortadas, mango o caña de azúcar. Una base económica que solo alcanza para sostener a 8 millones de habitantes, no para los 18 millones con que cuenta hoy Ecuador. La moneda única de todo el imperio, el real de A8, dejó de tener curso legal para abrazar un peso, ya sea colombiano o peruano, que fue sucesivamente adulterado antes de cambiarse a otras divisas como el sucre, igualmente manipuladas y agotadas por hiperinflación. Sí, amigos, digámoslo con crudeza, Ecuador pasó a convertirse en una colonia informal de Inglaterra, endeudada desde 1824 con préstamos impagables que hipotecaron generaciones. La deuda con el Reino Unido terminó de pagarse a fines del siglo XX. Desde la Segunda Guerra Mundial, quien hizo y deshizo en Ecuador fue Estados Unidos. El embajador de turno ha mandado más que el presidente del país y sin duda más que aquellos virreyes españoles. La dependencia de Washington se evidenció con las bases militares, luego desmanteladas, también con pactos y acuerdos desiguales y finalmente la dolarización. Y que quede claro, no critico esa dolarización, ya que no cabe duda de que ha dado estabilidad al país. Sin embargo, fue el sello final de una pérdida total de soberanía monetaria. Hoy, bajo el segundo mandato de Daniel Noboa, el joven empresario formado en Estados Unidos y cercano al entorno de Trump, Ecuador sigue las directrices de un FMI dominado por la banca norteamericana, es decir, aplica impuestos y regulaciones que castigan a consumidores y productores. Más impuestos de todo tipo que coartan la libertad, frustran el emprendimiento y empobrecen a las clases populares. Noboa dice que necesita fondos para combatir el narcotráfico, pero esa lucha no rinde frutos más allá de la detención de algunos capos. Lo cierto es que a fecha de hoy casi toda la costa ecuatoriana está en manos de bandas criminales internacionales que mueven unos 30.000 millones de dólares, o sea, el 24% del PIB nacional. ¿Qué clase de soberanía tiene Ecuador cuando el narco mueve uno de cada 4 dólares? Este Ecuador, que se dice independiente, también responde a los intereses de Pekín. China financia infraestructuras, impone contratos mineros y energéticos y mantiene al país bajo una nueva forma de dependencia. Bueno, no cabe duda, me dirán ustedes, que hay que comerciar con todos, por supuesto que sí.
Lo triste es que se haga desde una posición débil y subordinada. Mi tesis es que el Ecuador, desde su separación de España, no es realmente una nación soberana. Es, como la mayoría de las repúblicas hispanas, un decorado de cartón piedra con atributos nacionales, pero subordinado a las potencias de turno. Y por si acaso, queridos amigos, no quiero que nadie se ofenda o se confunda. Mi reivindicación de un Ecuador libre y próspero pasa por criticar el globalismo del FMI o del Banco Mundial, también de muchas ONGs que perpetran barbaridades en la Sierra del Ecuador. Mi reivindicación de un Ecuador libre y próspero pasa por criticar a ese socialismo del siglo XXI que frustró en casi 10 años la oportunidad que tuvo el país de desarrollarse. La estafa bolivariana no solo empobreció a Ecuador, sino que cambió al amo gringo por el amo chino, y todo adobado en un estercolero de corrupción. El modelo económico ecuatoriano sigue siendo dependiente y vulnerable. Las exportaciones se centran en materias primas, ya lo hemos dicho: petróleo, banano, cacao, flores, camarón y oro. Lo terrible es que el 80% de los ingresos por ventas externas provienen de productos sin valor agregado. La renta per cápita, que superaba a la europea en aquellos lejanos tiempos virreinales, se estancó durante todo el siglo XIX. El crecimiento indudable desde el XX se lo ha comido el crecimiento de la población. La pobreza afecta a casi un tercio de los habitantes. El desempleo juvenil supera el 15% y las desigualdades son abismales. Si no fuera por la emigración, Ecuador estaría en una situación desesperada. Cerca de 1,5 millones de ecuatorianos viven fuera del país, y no solo los en la clase media e incluso las élites. Y aquí viene la paradoja más obscena. España, el ex colonizador al que tanto se ha denostado en la narrativa oficial, es hoy el destino predilecto. Muchos buscan obtener la nacionalidad española por la vía sefardí o por otras vías, en una carrera desesperada por tener un pasaporte europeo a modo de salvoconducto. Reniegan de España en discursos públicos, pero la anhelan en privado. Entonces, queridos amigos, vuelvo y repito, ¿dónde quedó la soberanía del Ecuador? La propaganda independentista ha maquillado esta historia durante más de 2 siglos, pero los datos la desnudan. La independencia no trajo ni justicia ni desarrollo, trajo fragmentación, deuda, saqueo, violencia e inestabilidad. Y el mito nacional solo ha servido para ocultar la verdad. Frente a esta evidencia, la única salida realista no es seguir supeditados a Washington o a Pekín, ni caer en el delirio bolivariano. Es reconectar con nuestras raíces hispánicas. No por nostalgia, no para revivir un imperio, sino por estrategia. Una integración real con la comunidad hispana, cerca de 600 millones de personas unidas por lengua, historia, cultura y valores, puede ofrecer a Ecuador lo que nunca tuvo: una economía fuerte, instituciones estables, seguridad compartida y un horizonte de desarrollo común. Necesitamos cooperación iberoamericana, industria conjunta, mercados regionales y soberanía cultural, porque ningún árbol crece bien si no cuida sus raíces. Solo revisando y corrigiendo el mito fundacional de Ecuador podrá este querido país proyectarse hacia el futuro con fuerza y sentido. Soy Constantino de Miguel y esto es Desde mi punto de vista